Ángel, por Carlos Franken. Capítulo 1. Fe. Al abrir los ojos, Leonardo vio cómo el techo caía sobre él. Instintivamente, encogió su cuerpo y se cubrió el rostro con las manos. Tras unos segundos de espera, abrió tímidamente su ojo izquierdo y se percató de lo cerca que estaba del techo de adobe, que en realidad no se movía. Cuando finalmente el mareo cedió y pudo recomponerse, estiró la mano y tocó la superficie rugosa, asegurándose de su firmeza. El techo no caía, pero había dos preguntas rebotando en su mente. ¿Dónde estoy? ¿Y qué hago aquí? Buscó en su mente algún recuerdo que le ayudara a entender cómo había llegado a ese lugar, pero no logró encontrar ninguna respuesta. La luz tenue de la luna se filtraba a través de una pequeña ventana. La habitación era pequeña y austera, con 4 literas de metal que ocupaban la mayor parte del espacio. Entre la oscuridad escuchaba un par de ronquidos. Vio siluetas sobre los colchones. Todos los presentes dormían profundamente, ajenos a su inquietud. Se levantó con cautela para no despertar a los demás. Caminó hacia la salida, intentando ser sigiloso. Abrió la puerta, cuidando que el sonido de la bisagra no fuera tan fuerte. Salió a un patio sombrío, donde el silencio lo golpeó en el rostro. Los pasillos eran angostos y se conectaban entre sí, formando un laberinto de habitaciones similares a la que acababa de dejar. A un lado de la entrada, en la pared, un letrero pintado en letras grandes y rojas decía: Esperanza. ¿Esperanza?, pensó, sin entender siquiera un poco. La confusión lo envolvía por completo, sin saber ni el cómo, ni el porqué de su presencia allí. Intentó nuevamente traer algún recuerdo a su mente, pero solo encontraba oscuridad. La sensación de estar atrapado, de no saber qué estaba pasando, se intensificaba cada vez más. Sacó un cigarro de su bolsillo, lo encendió y se sentó en el suelo, recargándose contra la pared fría. Miró al cielo, que estaba sorprendentemente despejado. Las estrellas brillaban. Era el cielo más calmo y hermoso que había visto. Se preguntó por un momento si todo aquello era real, o si todavía seguía soñando. De pronto, vio a alguien pasar por la esquina al final del pasillo, caminando hacia lo que parecía ser un baño. No pudo evitar acercarse, y al hacerlo, sorprendió a aquel hombre, quien exhaló un fuerte suspiro, sobresaltado. «No mames, me espantaste, compa», dijo el hombre, aún tomando aire, como si hubiera estado conteniendo la respiración. «Lo siento», Leonardo se disculpó, tratando de calmar su voz temblorosa. «No era mi intención. Espero que no suene raro lo que voy a decir, pero es que desperté hace unos minutos en esa habitación y no sé cómo llegué aquí. No entiendo nada». El hombre lo miró durante un segundo y sonrió de manera enigmática. «Sí, nadie está seguro de cómo fue que llegó aquí. A todos nos pasa lo mismo». Soltó una risa que, más que reconfortante, solo sirvió para aumentar su nerviosismo. «Pero tranquilo, duerme un poco más, y mañana te explicarán todo». Con una expresión que reflejaba más duda que tranquilidad, Leonardo volvió a la habitación. Tenía demasiadas preguntas, pero una parte de él decidió que ya había sido suficiente por esa noche. Subió a la litera, se acomodó bajo las cobijas y cerró los ojos. Pensó en Daniel, en lo que habían vivido juntos y en el desastroso final que había terminado con todo. El tiempo parecía haberse estirado hasta convertirse en una eternidad. El sueño tardó en llegar. Sus intentos por dormir eran interrumpidos una y otra vez por pesadillas vívidas. En una de ellas, caminaba por el Fort Washington Park en Nueva York, cubierto por una fina capa de nieve que caía lentamente. Hacía frío y estaba cansado, pero él sentía que debía continuar. Se dirigía al pequeño faro rojo que podía ver a lo lejos.
La visión de la silueta de un hombre se perfilaba contra el paisaje nevado. «¡Daniel!», gritó, pero su voz se perdía entre la nieve y el viento. Caminó más aprisa, pero con cada paso el hombre parecía alejarse cada vez más. «¡Daniel!», volvió a gritar, y justo cuando el hombre comenzó a girarse lentamente, despertó con el corazón acelerado. Se quedó unos minutos en la oscuridad, con la respiración agitada. Colocó su mano en el pecho y escuchó una campana sonar. El sonido se aproximaba rápidamente. De pronto, un golpe fuerte en la puerta lo hizo levantarse de un salto. «¡Se acabó la fantasía!», gritó un hombre con voz grave desde el pasillo. «¡Bienvenidos a la realidad!». Se incorporó rápidamente, junto con los demás. Aunque no lo había comprendido por completo, algo en su interior le decía que lo que fuera que estuviera pasando allí, no se trataba de un simple retiro espiritual. No, algo mucho más profundo y posiblemente turbio se escondía tras las paredes de ese lugar. En la habitación, el compañero de cama de abajo, un hombre de unos 30 años de rostro inquieto, lo miró con una sonrisa extraña. «¿Cómo dormiste, Leo?», preguntó, como si lo conociera de toda la vida. No muy bien», respondió, sintiendo una incomodidad inexplicable. Ayudó a su compañero a ordenar las camas, mientras el hombre continuaba hablando, sin percatarse de que Leo ya no le prestaba atención. «Tienes 10 minutos para lavarte los dientes. Después debemos ir al salón de la aceptación. No te preocupes, todo estará bien», dijo sonriente, pero Leo no podía dejar de pensar en el extraño nombre de aquel salón. Leonardo caminó de nuevo por los estrechos pasillos en busca del punto de reunión. El sol aún se escondía tras las montañas, dejando al lugar envuelto en una suave penumbra. Cada paso resonaba en los antiguos adoquines, como si el mismo suelo murmurara ecos de historias pasadas. A medida que avanzaba, el aire fresco de la mañana se sentía como un alivio en su rostro, pero no lograba sacudirse la sensación de incomodidad que había experimentado desde su llegada a este sitio. Llegó a lo que entendió como un aula de clases de secundaria, donde los alumnos esperan afuera la llegada del profesor, conversando agrupados en pequeños círculos. Al ver a estos hombres allí, Leonardo sintió un leve cosquilleo de nostalgia por aquellos días de su juventud, cuando las cosas parecían menos complicadas. De pronto, las voces en el aire se apagaron como si un interruptor hubiera sido accionado. Todos entraron al salón, tomaron asiento y se quedaron en silencio, mirando hacia la puerta, mientras un hombre de aspecto severo entraba al aula. Su rostro estaba marcado por las arrugas de la experiencia y su mirada era penetrante, como si pudiera leer el alma de cada uno de los presentes. «Buenos días, compas», saludó con una voz que, aunque cordial, llevaba consigo una autoridad innegable. «5 de junio, ¿completamente listo?», continuó, leyendo en voz alta un texto en el que mencionó a Dios en varias ocasiones. Leonardo, sin embargo, no logró poner atención en la lectura. Algo en el aire, algo en ese hombre y en la manera en que hablaba, le hizo pensar con mayor intensidad en el paso del tiempo. 5 de junio. Su mente no podía dejar de detenerse en esa fecha. Recordaba haber llegado a San Miguel de Allende en febrero, pero los 3 meses que habían transcurrido desde entonces ahora parecían un vacío nebuloso. Las semanas se habían diluido, como si alguien las hubiera borrado de su memoria. Las memorias eran difusas y desordenadas. Sentía que algo se le escapaba, como si el hilo que lo conectaba con su pasado se hubiera deshilachado de manera irreversible. Lo único que tenía claro, y lo sentía con un peso doloroso en el pecho, era que al parecer lo había perdido todo: su vida, su estabilidad, su sentido. Al terminar la reunión, le fue asignada su tarea del día. Debía, junto con su compañero Miguel,
mantener cuidado y limpio el jardín de la meditación. Ambos debían recoger hojas caídas entre la maleza, un acto tan trivial, pero tan lleno de desesperación. Lo llamaban hormigueo, y aunque todos parecían encontrarle un cierto sentido filosófico o espiritual, Leonardo no podía evitar renombrarlo como «váyanse todos a la mierda». La actividad era, en sus ojos, una ocupación absurda que lo obligaba a enfrentar sus propios pensamientos sin escape. Miguel era un joven de rostro sereno y mirada curiosa. Parecía tener una paciencia infinita. Se agachaba y recogía meticulosamente cada una de las hojas en su camino. «Estaré aquí por 28 días», comentó, sin levantar la vista del suelo. Leonardo, aunque al principio se sintió tentado a ignorarlo, respondió de manera casi automática. «Muy bien». Las palabras salieron de su boca con un tono que no podía disimular su desinterés, y en su mente las sustituyó por un pensamiento más ácido. «Nadie te preguntó». Miguel, sin embargo, no pareció ofenderse en lo más mínimo. Era evidente que no buscaba aprobación. En cambio, levantó la vista y lo miró con una sonrisa amable. «¿Tú por cuánto tiempo estarás?», le preguntó, expresando con la mirada un interés genuino. Leonardo lo miró desconcertado. No sabía cómo responder. ¿Cuánto tiempo estaría allí? ¿Cuánto tiempo más podría soportar este lugar? Pero antes de que pudiera articular una respuesta, un sonido estridente cortó el aire. La campana sonó de nuevo, llamando a todos a reunirse en las canchas de básquetbol. Un murmullo se levantó entre los presentes. El cuchicheo y las risas brotaron en el aire mientras comenzaban a ponerse en movimiento. Leonardo, aún pensativo, se unió a la fila sin prisa, quedando al final. Mientras caminaban ordenadamente hacia el comedor, un pensamiento lo asaltó. Esto no es normal. Evidentemente, él no quería estar allí, y todo su ser gritaba por encontrar una salida. En el comedor, el encargado de la cocina dio algunas instrucciones sobre las siguientes actividades del día. Posteriormente se hincó y todos se arrodillaron en el suelo para hacer una oración colectiva. Leo no lo hizo. Se cruzó de brazos y guardó silencio. Después del desayuno, comenzó una junta en la que algunos compartieron sus experiencias. Un hombre de cabello rizado, visiblemente afectado, contó cómo su vida se había desmoronado después de años de abusar del alcohol. «Y una vez, durante una pelea con mi hermano, lo golpeé sin poder detenerme. No sé qué me pasó. El alcohol me nubló la mente», dijo aquel hombre con la voz temblorosa. Leo sintió un nudo en el estómago. De pronto, recordó un momento doloroso. Se vio discutiendo con su hermano Lucas. Recordó cómo le había gritado, cómo le había levantado la mano en un arranque de ira. No podía recordar si en realidad lo había golpeado, pero la imagen en su cabeza lo aterró. ¿Era él ese tipo de persona? ¿Un adicto? ¿Un violento? ¿Un ser que solo causaba dolor? El hombre que compartía su experiencia se detuvo y observó a Leo con una mirada que parecía entender lo que estaba pasando por su mente. «Te entiendo, hermano», dijo el hombre de cabello rizado. «Yo también me sentí perdido durante mucho tiempo. Pero aquí estamos para sanar. No estás solo». Leo no pudo evitar sentirse incómodo con la idea de estar rodeado de adictos que habían tocado fondo. Él no creía parecerse en lo más mínimo a este grupo de personas, ni en su apariencia ni en su actitud. Él no era un adicto. Podía reconocer que quizás, en los últimos meses había estado bebiendo de más, pero definitivamente él no era como ellos. ¿Lo soy? Sus pensamientos comenzaron a confundirlo. Algo en su interior le decía que tal vez sí lo era. Algo había acontecido en su vida que lo había llevado a ese lugar. A media junta, se retiró del salón
intentando calmar los pensamientos que daban vueltas en su cabeza. Se dirigió a la oficina, buscando respuestas. «Hola, Leo. ¿Necesitas algo?», preguntó el encargado de la oficina, con una sonrisa cálida. «Hola», respondió él, tratando de no mostrar su frustración. «¿Cuál es tu nombre?». «Soy Ricardo. Nos conocimos el día que llegaste». «Oh, ¿y eso fue?», preguntó apenado. «Hace 3 días, tu cuñada María vino contigo. Te veías mal, viejo». Leo sintió un leve dolor en el pecho. No recordaba nada de su llegada, pero comenzó a ver destellos de una imagen difusa, la de su cuñada, ofreciéndole ayuda, insistiendo que fuera con ella. «Mira, Ricardo», dijo, tratando de mantener la calma. «No quiero estar aquí. Tuve una mala racha, pero esto no es para mí. ¿Puedo hacer una llamada?». Ricardo lo miró con compasión, pero negó con la cabeza. «Lo siento, Leo. Las reglas dicen que no se puede. Tu primera visita será en 14 días. Estás aquí para encontrar paz, pero eso solo lo conseguirás si sigues las reglas. Estate tranquilo y todo se irá aclarando». Leo se sintió desesperado. «No necesito que nada se aclare. Tengo que hacer una llamada y no me pueden tener aquí en contra de mi voluntad. Eso es secuestro». De repente, una voz suave, pero firme, interrumpió la conversación. Era un hombre canoso de unos 60 años. «¿Cómo estás, Leonardito?», preguntó con una sonrisa serena. «¿Te parece bien si nos vemos el próximo lunes a las 7 de la tarde en el Salón de la Gratitud para platicar?». Leo, sin saber por qué, asintió con la cabeza. Había algo en la forma en que ese hombre lo miraba, que le transmitía paz, algo que no había sentido en mucho tiempo. Mientras caminaba de regreso, a lo que ahora parecía un encierro voluntario, vio a lo lejos que la junta había terminado. Deambuló por los pasajes de madera que rodeaban las áreas verdes. Las jardineras estaban repletas de geranios y crisantemos. Por fin prestó atención en la belleza del lugar. El último corredor llevaba hacia una cruz blanca de concreto, de 1,5 metros de altura, de la que colgaban varios crucifijos. Aquí la llamaban la Cruz del Perdón. Las paredes a su alrededor estaban tapizadas de enredaderas y por pequeños espacios se asomaban los ladrillos blancos de las altas bardas. Caminó hasta allí, como si fuera un llamado interno. Al llegar, se hincó ante la cruz y, sin poder evitarlo, las lágrimas comenzaron a caer. Juntó las palmas de sus manos y en voz baja pidió lo único que le quedaba por desear: tranquilidad en el alma.